Imagina que has estado buscando el despertar espiritual durante años, siguiendo las reglas, buscando el maestro perfecto, creyendo que el camino es recto y sin obstáculos. Pero, al final, te das cuenta de que todo lo que pensabas que era la verdadera espiritualidad te ha mantenido atrapado en una ilusión. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdad no está en los dogmas, las prácticas rígidas o las expectativas externas, sino en tu capacidad para aceptar lo que ya eres? ¿Y si te dieras cuenta de que, para despertar, solo necesitas mirar hacia adentro, sin juzgar lo que encuentras? El verdadero despertar espiritual no se encuentra en lo que te han enseñado, sino en la libertad de ser quien eres, con todas tus imperfecciones, dudas y sombras. Mi nombre es Andrew, pensador y guía en la exploración de la conciencia. Profundamente influenciado por las enseñanzas de Jacobo Greenberg sobre la conciencia cuántica, te invito a que te suscribas y actives la campana para descubrir las dimensiones ocultas de tu ser, donde reside un poder transformador capaz de expandir tu percepción y elevar tu existencia hacia nuevos niveles de comprensión y autenticidad. Si alguna vez te has sentido perdido en el camino espiritual o atrapado por creencias limitantes, este es el momento de despertar a una nueva forma de ver la espiritualidad. Dale like a este vídeo y suscríbete para más reflexiones y consejos que te ayudarán a encontrar tu verdadero camino. Vamos a romper juntos las barreras que nos impiden ser quienes realmente somos. La espiritualidad es un camino que promete liberación, pero no está exento de trampas. Irónicamente, muchas de las creencias que se venden como verdades absolutas son precisamente las que mantienen a las personas atrapadas en la confusión, el autoengaño y la pasividad. Estas mentiras espirituales funcionan como muros invisibles. Impiden que el buscador vea más allá de su propia jaula, convenciéndolo de que ya ha llegado a su destino cuando, en realidad, apenas está dando vueltas en círculos. En este primer segmento exploraremos 3 de las más peligrosas. Son ideas que suenan bonitas, que han sido repetidas una y otra vez en libros de autoayuda, cursos de crecimiento personal y gurús modernos. Pero al analizarlas con profundidad, queda claro que, lejos de acercarnos al despertar, nos mantienen dormidos. 1. Todo es perfecto tal como es. Pocas frases han sido tan malinterpretadas en la espiritualidad moderna como esta. A primera vista, suena a sabiduría pura. Aceptar lo que es, rendirse al flujo de la vida, encontrar paz en cada momento. Sin embargo, el problema no es la frase en sí, sino la forma en que es utilizada para justificar la pasividad y el conformismo. Si todo es perfecto tal como es, ¿por qué cambiar? ¿Por qué mejorar? ¿Por qué sanar? Esta idea, llevada al extremo, convierte la espiritualidad en una excusa para la inacción. Se convierte en una herramienta de autoengaño que impide reconocer las fallas propias y del mundo. La verdadera espiritualidad no niega la realidad del sufrimiento. No se trata de repetir mantras de aceptación mientras ignoramos las injusticias, las heridas emocionales o el caos interno. Es cierto que existe un nivel profundo en el que la vida es lo que es, sin etiquetas de bueno o malo, pero el problema está en cómo se usa esta perspectiva para evadir el trabajo real. Muchos creen que despertar espiritualmente significa flotar en una burbuja de aceptación pasiva. Creen que, al convencerse de que todo está bien, ya han alcanzado la iluminación. Pero esa no es la verdadera transformación. La verdadera transformación ocurre cuando podemos ver la realidad en su totalidad, con su belleza y su dolor, y aún así elegimos actuar conscientemente para mejorarla. Aceptar la vida no significa renunciar a cambiarla. Significa verla con claridad, sin negaciones ni ilusiones, y desde esa comprensión, tomar decisiones que nos acerquen a la verdad. El despertar no es una rendición ante lo que es, sino un compromiso con lo que puede ser. 2. Las emociones negativas son bajas vibraciones que debes evitar. Esta es una de las mentiras más peligrosas porque juega con el miedo. Se nos dice que debemos evitar la ira, la tristeza, la frustración y la duda porque son bajas vibraciones que nos alejan del despertar. Se nos dice que la iluminación es sinónimo de felicidad constante, de amor incondicional y de pensamientos positivos en todo momento. El problema con esta idea es que convierte la espiritualidad en una prisión emocional. En lugar de permitir que las personas enfrenten y procesen sus emociones auténticas, las obliga a reprimirlas en nombre del crecimiento.
Pero las emociones no desaparecen solo porque las ignores. La tristeza no se disuelve porque la niegues. La ira no se apaga porque finjas que no existe. Todo lo que reprimes, tarde o temprano, explota. Las emociones negativas no son el enemigo. Son mensajeras. Son señales de que algo dentro de nosotros necesita atención, cambio o sanación. Decirle a alguien que ignore su tristeza porque es de baja vibración es como decirle que ignore el dolor de una herida abierta. En lugar de curarse, la infección se extiende. El verdadero despertar no consiste en evitar lo negativo, sino en integrar todas las emociones con conciencia. No se trata de hundirse en la negatividad, sino de permitir que cada emoción cumpla su propósito sin miedo ni represión. La ira puede ser un motor de cambio. La tristeza puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. La duda puede ser el inicio de un descubrimiento. El crecimiento real ocurre cuando dejamos de ver las emociones como buenas o malas y empezamos a verlas como lo que son, experiencias humanas que necesitan ser comprendidas, no evitadas. 3. Si piensas en algo negativo, lo atraes. La ley de atracción ha sido distorsionada hasta el punto de convertirse en un arma de ansiedad. La idea de que todo lo que piensa se manifiesta ha llevado a muchas personas a vivir con un miedo constante a sus propios pensamientos. Se sienten culpables por cada pensamiento negativo, creyendo que están atrayendo desgracias a sus vidas simplemente por haberlos tenido. Pero la mente no funciona así. No atraes lo que piensas, atraes lo que crees profundamente, lo que sostienes con emoción y acción. Un pensamiento fugaz de miedo o duda no tiene el poder de destruir tu vida, pero la repetición constante de creencias limitantes sí puede moldear la forma en que te comportas, y por ende, y los resultados que obtienes. La verdadera manifestación no ocurre a nivel de pensamientos sueltos, sino a nivel de programación interna. Si en lo más profundo de ti crees que no mereces amor, no importa cuántas afirmaciones positivas repitas en el espejo, seguirás saboteando tus relaciones. Si crees que el dinero es algo difícil de obtener, puedes visualizar abundancia todo el día, pero inconscientemente actuarás de formas que refuercen tu escasez. El problema de esta mentira es que convierte la espiritualidad en una fuente de estrés. En lugar de ayudar a las personas a tomar control de sus vidas, las llena de miedo a su propia mente. No podemos controlar cada pensamiento que tenemos. La mente genera miles de pensamientos al día, muchos de ellos automáticos. La clave no es luchar contra ellos, sino aprender a observarlos sin identificarnos con ellos. Pensar en la muerte no hará que mueras. Sentir miedo no atraerá catástrofes. La manifestación ocurre a través de un proceso más profundo, donde entran en juego nuestras emociones, creencias y acciones. La verdadera transformación no viene de censurar los pensamientos negativos, sino de desarrollar la capacidad de verlos, comprenderlos y elegir conscientemente cuáles alimentar. 4. La iluminación es un estado permanente de paz y felicidad. Esta es una de las mentiras más seductoras de la espiritualidad moderna. La idea de que alcanzar la iluminación es sinónimo de alcanzar un estado permanente de paz, felicidad y bienestar. Se nos vende una imagen del iluminado como alguien que nunca se siente triste, que siempre tiene una sonrisa en su rostro y que vive en un estado de serenidad absoluta. Sin embargo, esta concepción no solo es simplista, sino profundamente errónea. La realidad es que la iluminación no es un estado fijo. No es un logro que alcanzas una vez y ya nunca más te ves afectado por las vicisitudes de la vida. La iluminación es un proceso continuo, un camino en el que la consciencia se expande, pero no necesariamente se traduce en una eliminación total de la emoción humana. La vida sigue siendo dinámica, llena de altibajos, y la iluminación se trata precisamente de ser plenamente consciente de esos altibajos sin identificarse completamente con ellos. El despertar espiritual no consiste en erradicar la tristeza o la ansiedad, sino en reconocerlas como parte del flujo de la vida y no como algo que define nuestra existencia. Es entender que la paz no es un estado estático, sino un proceso de constante integración, aceptación y transformación. La felicidad permanente no es posible en el plano humano, y no deberíamos perseguirla como un ideal absoluto. El despertar real es la capacidad de estar presente en la vida tal como es,
aceptando lo que viene sin aferrarse a la idea de que siempre debe ser perfecto o placentero. Aceptar que las emociones negativas son parte de la experiencia humana es, en sí misma, una forma de iluminación. La verdadera paz proviene de la capacidad de atravesar los momentos difíciles con consciencia, sabiendo que todo es transitorio y que nada nos define completamente. 5. El ego es el enemigo y debe ser eliminado. Una de las creencias más profundamente arraigadas en muchas tradiciones espirituales es que el ego es el enemigo a destruir. El ego es visto como la fuente de todo sufrimiento, el obstáculo que impide nuestra conexión con lo divino. Se nos enseña que para alcanzar la iluminación debemos liberarnos del ego y sus deseos, de sus necesidades de validación y control. Sin embargo, esta concepción del ego es profundamente limitada y errónea. El ego no es inherentemente malo, es simplemente la parte de nosotros que se identifica con nuestra personalidad, nuestras experiencias y nuestros deseos. Es el conjunto de pensamientos, creencias y percepciones que construyen nuestra identidad en el mundo físico. El problema no radica en el ego en sí, sino en nuestra identificación rígida con él. Eliminar el ego no solo es imposible, sino que también sería indeseable. El ego es una herramienta vital para nuestra supervivencia y nuestra capacidad de interactuar con el mundo. Es el que nos permite tener una experiencia individualizada de la realidad, tomar decisiones y tener relaciones. Lo que la verdadera espiritualidad nos invita a hacer no es eliminar el ego, sino comprenderlo, integrarlo y trascender la identificación excesiva con él. El ego se convierte en un obstáculo cuando creemos que somos únicamente eso, una colección de pensamientos, deseos y roles sociales. La verdadera espiritualidad implica una expansión de la consciencia, en la que comenzamos a reconocer que somos mucho más que el ego. En lugar de rechazarlo, podemos observarlo sin identificarnos completamente con él. Esto nos permite actuar en el mundo sin ser controlados por él, y experimentar una mayor libertad y autenticidad. La clave está en aprender a vivir con el ego de una manera sana, entendiendo que es solo una parte de nuestra experiencia, pero no es nuestra esencia última. El despertar no es la erradicación del ego, sino la integración consciente de todas las partes de uno mismo. 6. El camino espiritual es un proceso lineal de mejora continua. Otra de las grandes mentiras espirituales es la idea de que el camino hacia el despertar es una línea recta de progreso constante, donde siempre avanzamos hacia la perfección, donde cada día somos un poco mejores que el anterior. Se nos dice que la espiritualidad es un proceso de purificación, y que a medida que avanzamos, nos vamos despojando de nuestras imperfecciones, hasta llegar a un estado ideal de claridad y paz. Sin embargo, la verdad es que el camino espiritual no es lineal. No siempre avanzamos de manera ascendente. Habrá momentos de gran claridad y avance, seguidos de caídas, dudas y momentos de oscuridad. Este es el ciclo natural del proceso de transformación. La espiritualidad no se trata de una acumulación de logros o una mejora continua. Se trata de experimentar la vida tal como es, con todos sus altibajos, y aprender a estar presentes en cada momento, ya sea de éxtasis o de dolor. Muchos se sienten frustrados cuando no logran avanzar como esperaban. Se sienten desilusionados o creen que han fallado en su camino espiritual cuando experimentan recaídas, dudas o periodos de estancamiento. Esto es completamente normal y parte del proceso de despertar. En lugar de ver la espiritualidad como un camino de constante ascenso, debemos verla como un proceso fluido, lleno de ciclos de expansión y contracción, de avances y retrocesos. El verdadero despertar ocurre cuando dejamos de esperar que el proceso sea perfecto. Cuando dejamos de buscar la mejor versión de nosotros mismos y comenzamos a abrazar cada parte del viaje, sabiendo que cada experiencia, tanto la placentera como la difícil, tiene su propósito. La espiritualidad no es un estado de constante mejora, sino un estado de aceptación plena de todo lo que somos y todo lo que somos capaces de experimentar. 7. La meditación es la única forma de alcanzar el despertar espiritual. La meditación ha sido promovida como una herramienta clave para el despertar espiritual, y ciertamente tiene muchos beneficios. Sin embargo, la creencia de que es la única forma válida o necesaria para alcanzar la iluminación es una de las más limitantes. Esta visión pone a la meditación en un pedestal, como si fuera el único camino hacia la paz,
la conciencia y el despertar. Si bien la meditación es una práctica poderosa, no todos experimentan el mismo tipo de transformación a través de ella. Algunas personas pueden no sentirse conectadas con la meditación formal, o pueden tener dificultades para encontrar la calma a través de este método. En realidad, el despertar espiritual puede ocurrir a través de una variedad de caminos. El arte, el servicio a los demás, la naturaleza, el movimiento, la escritura o cualquier otra actividad que nos conecte con el momento presente también pueden ser vehículos para la expansión de la conciencia. Limitar la espiritualidad solo a la meditación crea una especie de elitismo y juicio hacia aquellos que no siguen esta práctica de manera regular. Muchas veces, las personas se sienten culpables o inadecuadas porque no logran alcanzar el estado ideal de meditación, lo que puede generar más estrés y autocrítica. La verdad es que cualquier actividad que te permita estar presente, consciente y conectado con tu esencia puede ser un camino válido hacia el despertar. El camino espiritual no es único ni lineal. Cada ser humano tiene diferentes formas de conectar con su ser más profundo. La meditación es una herramienta útil, pero no la única. El despertar espiritual puede manifestarse de muchas maneras, y lo importante es encontrar lo que resuene con tu propia esencia. 8. Necesitas abandonar el mundo material para ser espiritual. Este es otro mito profundamente arraigado en muchas corrientes espirituales. La idea de que, para ser verdaderamente espiritual, debes renunciar al mundo material, vivir una vida ascética, o rechazar el dinero, la ambición o los placeres mundanos. Esta creencia es peligrosa porque alimenta una división artificial entre lo sagrado y lo mundano. En realidad, la espiritualidad no es algo que deba separarse del mundo material, sino que debe integrarse con él de manera consciente. El despertar espiritual no requiere que renuncies a tus deseos, tus necesidades físicas o a la vida material. La verdadera espiritualidad es la capacidad de estar plenamente presente en el mundo material sin estar apegado a él. No se trata de rechazar lo físico o lo mundano, sino de ser conscientes de nuestras acciones y relaciones, de vivir de manera íntegra y de no dejar que el materialismo nos controle o defina. En realidad, renunciar al mundo exterior solo porque creemos que es inferior o pecaminoso no es una forma genuina de elevar nuestra conciencia, sino una forma de escapismo. Vivir en el mundo material no es un obstáculo para el despertar espiritual. Al contrario, es una oportunidad para practicar el despertar en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Es posible ser espiritual mientras disfrutamos de las experiencias y placeres de la vida sin identificarnos completamente con ellos. El desafío no está en abandonar el mundo material, sino en aprender a relacionarnos con él de manera consciente, sin dejar que el deseo, el apego o la avaricia nos gobiernen. La verdadera espiritualidad es encontrar la unidad entre lo espiritual y lo material, entendiendo que ambos aspectos son parte de nuestra experiencia humana. 9. La espiritualidad debe ser siempre optimista y positiva. Una de las mentiras más comunes y dañinas dentro del ámbito espiritual es la idea de que ser espiritual significa ser siempre positivo y optimista, sin importar las circunstancias. Esta visión distorsionada de la espiritualidad crea una presión constante para mantener una fachada de alegría y serenidad, incluso cuando estamos atravesando momentos difíciles, dolorosos o desafiantes. La realidad es que la vida no siempre es optimista ni positiva. La espiritualidad no se trata de escapar de los momentos difíciles, ni de pretender que todo está bien cuando no lo está. La verdadera espiritualidad es abrazar toda la gama de experiencias humanas, lo bueno y lo malo, con la misma disposición a aprender y crecer. La tristeza, el enojo, la frustración y el miedo son emociones naturales que forman parte de la experiencia humana, y no deben ser ignoradas o suprimidas en nombre de un optimismo superficial. El despertar espiritual no consiste en ignorar las sombras, sino en verlas claramente, y desde ahí, tomar decisiones conscientes. La verdadera paz no proviene de evitar las emociones difíciles, sino de aprender a estar presentes con ellas, sin identificarnos completamente con ellas. Ser espiritual no significa ser constantemente feliz o optimista, sino ser genuino con nosotros mismos, aceptando nuestras emociones tal como son y entendiendo que, incluso en los momentos difíciles, podemos encontrar lecciones valiosas. La espiritualidad que nos exige ser solo positivos y optimistas está basada en la negación de lo humano,
de nuestra vulnerabilidad y nuestras imperfecciones. El verdadero despertar es un proceso de aceptación radical de todos los aspectos de nosotros mismos, de nuestra humanidad y de la vida misma. 10. Si tienes un maestro espiritual, tu camino estará garantizado. En muchas tradiciones espirituales, el maestro es visto como el guía absoluto, la figura iluminada que tiene todo el conocimiento y la sabiduría necesaria para llevar al discípulo hacia el despertar. Esta relación maestro-discípulo puede ser muy poderosa, pero la idea de que la presencia de un maestro garantiza el éxito en el camino espiritual es una falacia peligrosa. La verdad es que, aunque un maestro puede ofrecer valiosas enseñanzas y orientación, el despertar espiritual es una responsabilidad personal. Ningún maestro puede hacer el trabajo por ti. El proceso de despertar no depende de la transferencia directa de sabiduría, sino de un trabajo interno profundo que solo tú puedes hacer. Un maestro puede abrir puertas, pero el verdadero trabajo está en tu interior. Además, esta creencia genera una peligrosa dependencia. Las personas pueden llegar a pensar que, sin la dirección constante de un maestro, no pueden avanzar en su camino espiritual. Esto alimenta la idea de que la iluminación o el despertar solo están al alcance de aquellos que siguen la guía de una figura externa, lo que anula la capacidad de tomar decisiones autónomas y confiar en la sabiduría interna. El despertar espiritual no es algo que se logra únicamente bajo la tutela de un maestro. El maestro puede ser un reflejo que te ayude a ver lo que ya está dentro de ti, pero el trabajo real es personal y único. Si bien un buen maestro puede inspirar y desafiarte, al final, la conexión con tu propia esencia es lo que te lleva al despertar. La verdadera guía viene desde adentro, y es fundamental aprender a confiar en tu intuición y en tu capacidad para discernir lo que es verdad para ti. 11. El sufrimiento es algo que debe ser evitado a toda costa. Muchos buscan el despertar espiritual con la expectativa de que, al alcanzarlo, desaparecerán el sufrimiento y el dolor. La creencia de que el sufrimiento es algo a evitar o a erradicar es una de las más comunes en las enseñanzas espirituales, pero también una de las más engañosas. La espiritualidad no tiene como objetivo eliminar el sufrimiento, sino enseñarnos a atravesarlo con conciencia y aceptación. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. No podemos escapar de él, y cuando lo intentamos, solo lo intensificamos. La vida está llena de momentos difíciles, y tratar de evitarlos, ignorarlos o suprimirlos no solo es inefectivo, sino que nos impide aprender de ellos. El despertar espiritual implica reconocer el sufrimiento como una parte de la experiencia humana, y aprender a abordarlo de manera consciente. Evitar el sufrimiento a toda costa nos mantiene atrapados en una ilusión de control y perfección. Nos lleva a buscar constantemente la felicidad sin entender que la verdadera paz proviene de aceptar que tanto el sufrimiento como la alegría son transitorios, y que ambos tienen un valor en nuestro crecimiento personal. El despertar no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentar la adversidad con una mente y un corazón abiertos, aprendiendo a soltar el apego al sufrimiento y a ver las lecciones que puede ofrecernos. El sufrimiento no es el enemigo, sino una maestra que nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones. La clave está en cambiar nuestra relación con él, aceptándolo como una parte natural del proceso de vida, sin que nos defina o nos controle. 12. El despertar es solo para unos pocos elegidos. Una de las ideas más peligrosas y elitistas que circula en muchos círculos espirituales es la creencia de que el despertar espiritual es solo para unos pocos elegidos, individuos especiales que han sido seleccionados por alguna fuerza superior para alcanzar la iluminación. Esta idea no solo es falsa, sino que también crea una separación artificial entre los iluminados y los no iluminados, perpetuando la exclusión y la alienación. La verdad es que el despertar espiritual es un derecho humano universal. No hay ninguna condición especial que deba cumplirse para acceder a él. La espiritualidad no está reservada para unos pocos privilegiados, sino que es una potencialidad que todos tenemos, independientemente de nuestra historia, nuestras creencias o nuestro trasfondo. Todos estamos en el mismo camino de evolución, y todos tenemos la capacidad de despertar a la verdad. Esta mentira crea una falsa jerarquía dentro de las enseñanzas espirituales. Los elegidos se ven como los iluminados, mientras que los demás, aquellos que no han alcanzado el despertar, se sienten inferiores, menos dignos o incapaces.
Esta creencia fomenta la desesperanza y el miedo, haciendo que las personas se sientan distantes de su propio potencial. El despertar no es algo que se gana por méritos especiales, ni es una meta lejana que solo unos pocos alcanzan. Es un proceso que todos podemos experimentar a nuestro propio ritmo, con nuestras propias herramientas y desafíos. La verdadera espiritualidad es inclusiva y accesible, no es un club exclusivo para unos pocos. 13. La espiritualidad te llevará a una vida libre de conflictos. Una de las creencias más extendidas es que alcanzar el despertar espiritual nos llevará a una vida sin conflictos, donde todo estará en armonía y las dificultades desaparecerán. Se nos vende la idea de que, al alcanzar un nivel superior de consciencia, ya no tendremos problemas con los demás, con el trabajo o con las circunstancias de la vida. Esta es una de las ilusiones más perjudiciales dentro del camino espiritual. La verdad es que el despertar espiritual no es una garantía de que vivirás una vida sin conflictos. De hecho, los conflictos son una parte inherente de la experiencia humana. Vivimos en un mundo donde las diferencias de opinión, los malentendidos y los choques de intereses son inevitables. Lo que la espiritualidad puede ofrecernos no es la eliminación de los conflictos, sino una nueva forma de abordarlos. El despertar espiritual no consiste en escapar de la realidad ni en evitar las dificultades. Se trata de aprender a navegar los conflictos de manera consciente, de ser capaces de mantener la calma interna y la claridad mental a pesar de las situaciones difíciles. El verdadero despertar es aprender a estar presentes en medio del caos, entendiendo que los conflictos no son algo que deba evitarse, sino algo que nos invita a crecer. En lugar de buscar un estado de perfección sin conflictos, debemos aprender a aceptar que la vida es una danza dinámica de retos y oportunidades. Los conflictos no son el enemigo, sino una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás. El despertar espiritual nos enseña a ser más conscientes, más compasivos y más sabios en la forma en que respondemos a las dificultades de la vida. 14. El despertar es algo que ocurre de manera repentina. Otro mito popular en torno al despertar espiritual es la creencia de que se trata de un evento repentino y dramático, un destello de luz que cambia nuestra vida para siempre. Se nos dice que el despertar es algo que ocurre de forma instantánea, como un despertar repentino de la conciencia, un momento de epifanía en el que todo se ilumina y entendemos la verdad absoluta. Esta visión ha sido popularizada por muchas historias místicas y relatos espirituales. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El despertar espiritual no suele ser un evento único, sino un proceso gradual y continuo. Puede haber momentos de claridad, momentos en los que sentimos que todo encaja, pero estos momentos no son permanentes. El verdadero despertar implica un cambio profundo en nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, pero este cambio suele ocurrir poco a poco, no de manera repentina. El despertar espiritual es un proceso de integración, de constante reflexión y crecimiento. No es algo que se alcanza de golpe, sino algo que se cultiva con el tiempo, a través de la práctica diaria, la autoobservación y el trabajo interior. Creer que el despertar debe ser algo dramático nos lleva a la frustración, ya que no reconocemos las pequeñas transformaciones que ocurren constantemente en nuestra vida. El despertar espiritual no es una meta fija, sino una evolución continua. No se trata de esperar el gran momento que cambia todo, sino de estar abiertos a la transformación diaria, a la posibilidad de ver el mundo con nuevos ojos en cada momento. 15. Solo los aspectos positivos de ti mismo son espirituales. Una de las creencias más limitantes es la idea de que solo las partes positivas de nosotros mismos son espirituales, y que todo lo negativo debe ser rechazado o ignorado. Esta idea nos lleva a vivir en una constante lucha interna, tratando de negar o suprimir nuestras emociones, deseos y comportamientos que consideramos no espirituales. Se nos dice que ser espiritual es ser siempre amable, compasivo, pacífico y positivo, pero esto es una visión extremadamente reduccionista de la espiritualidad. La realidad es que la espiritualidad no se trata de ser perfecto ni de eliminar todas las partes negativas de nuestra personalidad. Todos tenemos aspectos de nosotros mismos que pueden no ser tan agradables o elevados, como la ira, el miedo, la inseguridad o el ego. La espiritualidad no se trata de negar estos aspectos, sino de aceptarlos,
entenderlos y transformarlos a través de la consciencia. Al tratar de reprimir las emociones o aspectos negativos, estamos creando una falsa dualidad dentro de nosotros mismos. La verdadera espiritualidad implica integrar todas las partes de nuestro ser, no solo las que consideramos positivas. El despertar espiritual es un proceso de aceptación radical de todo lo que somos, incluso de nuestras sombras. No se trata de ser una persona perfecta, sino de estar en contacto con nuestra totalidad, con todas nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, sin juzgarlos. Aceptar que tenemos aspectos no espirituales no significa ser conformistas ni rendirse ante nuestras limitaciones. Significa ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras imperfecciones y trabajar desde ahí para crecer. La verdadera espiritualidad es inclusiva, no excluyente. Todo lo que somos, incluso nuestras sombras, tiene un lugar en nuestro camino de despertar. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos cómo despertar tu conciencia y vivir una vida auténtica. Comparte este vídeo con alguien que también esté buscando la verdad más allá de las ilusiones espirituales. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos cuestionando lo que nos limita.